intercambio, ¿correcto? Sí, maravilloso intercambio. Vamos a ver, un sondeo. ¿Alguien sabe qué sería un maravilloso intercambio en tu vida? Por ejemplo, Walter. ¿Qué considerarías que sería un maravilloso intercambio? Que me cambie mi bici por un carro. ¡Excelente! Muy buena, y le dio en el clavo. Un maravilloso intercambio para Walter. Él le encanta, o bueno, no sé si le encanta o solo para eso le alcanza su sueldo, pero tiene una bicicleta y él se moviliza, ¿no? Él se moviliza en bicicleta. Y él dice, oye, para mí un maravilloso intercambio sería que alguien me diga, oye, te doy mi carro, tú dame tu bici. Genial, ¿sí o no? Por más que sea viejito, ya tienes una cañita ya, ¿no? O sea, que sí, sería un maravilloso intercambio. ¿Qué otro maravilloso intercambio crees tú que sería? Ya, Anita Chague, qué teóloga, ya. Yo estaba preguntando así para que me den respuestas carnales como el Walter, y Anita ya dice, no en vano es la esposa del pastor, pues. Bueno, ya, hagamos que... Ahí estamos. Y sí, chicos, por ejemplo, ¿alguien recuerda? Estoy seguro que estamos más o menos por ahí, por la misma generación, quizá unos 5 años de diferencia, pero cuando coleccionábamos los chippy tabs, los tabs, ¿sí o no? Ya, uno más en lo que sí vamos a coincidir, álbum. Cuando salía el álbum de Dragon Ball Z, wow, cuando venía ese representante o el vendedor del Navarrete a tu colegio, su madre, era locazo. Lo recibías como el Mesías, ¿no? Así le ponían hojas así, sobre un pollino, querías recibirlo. Locazo. Y ya. Y cuando venía el tío, ¿no? Comprabas tu álbum y te comprabas tu sobre de figuritas, pero te venía de un tiempo repetida, ¿sí o no? ¿Y qué hacías con tu compañero? Hoy, esta ya la tengo y tú ya la tienes. El intercambio, ¿no? Hoy te cambio, ¿no? Y si era la dorada, las figuras doradas, pucha, que esa valía como 3 o 4, creo, ¿no? Y lo mismo cuando coleccionábamos los tabs, ¿no? Repetir, ya la voy, te cambio, y cambiabas ahí los chipitabs, las figuritas del álbum del mundial, ¿no? O ya las cartas de Yu-Gi-Oh, etcétera. Entonces, nosotros estamos familiarizados de cierta manera con intercambios, pero seamos sinceros. A ver, acá escuchen, chicos, porque no voy a gastar mi saliva en vano estos 15 minutos. Entonces, nosotros cuando queremos un intercambio en nuestra vida, ¿qué es lo que deseamos para que ese intercambio sea agradable o maravilloso? Por ejemplo, ya para antes que me respondan, Walter ha dicho, para mí algo maravilloso sería que me intercambien mi bicicleta por un carro. Un carro tiene mucho más valor que una bicicleta, ¿no? Económicamente hablando, ¿sí o no? Lo mismo nosotros aplicábamos en un principio anteriormente. Nos era fácil desprendernos de una figurita que ya teníamos, un tabs que teníamos repetido, ¿no? O cualquier objeto que para nosotros ya era trivial, común, no importante, pero lo queríamos cambiar por algo que sí nos traería beneficio, ¿sí o no? Queríamos el intercambio. Para que ese intercambio nos agrade, yo me desprendía de algo que era común y corriente para mí, para recibir algo que era novedoso para mí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ese intercambio sí era agradable. Yo quería y buscaba mi pata todavía para cambiarle, ¿no? Y en el cole, etcétera, o en el barrio. Ahora, en la historia de la humanidad, yo creo que eso es lo que uno ha pasado. Alguien en el colegio recuerda lo que nos enseñaron, este modelo económico antiguo del trueque, ¿no? Del trueque. ¿Alguien sabe qué es el trueque? Principalmente era intercambio, ¿no? Yo producía papas
y Jairo, mi vecino, producía, supongamos, harina, ¿no? Y a mí me sobraba papa y él necesitaba papa y yo necesitaba su harina. Oye, muy bien, te cambié un costal de papas por 2 de harina, supongamos. Ya, ¡pum! No había billete, no había moneda, pero sí estaba ese tipo de negociación. Entonces, yo obtenía beneficio y él también. Y en la historia de la humanidad, los intercambios han sido de cierta manera, algo válido y una manera de sobrevivir, de obtener un beneficio. Pero si nosotros examinamos la historia completa, hay un intercambio en la historia que nos trajo beneficio. Nos trajo beneficio a nosotros. Sin embargo, a la otra parte, no podemos decir que fue un beneficio del todo. En los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos en los que se ocurrieron los hechos que han quedado registrados en el Nuevo Testamento, las personas que eran consideradas pecadoras, corruptas, enfermas incluso, o inmorales, eran por el pueblo o la cultura judía de ese tiempo, eran rechazados, relegados. Incluso había casos extremos en los que ciertas personas tenían que vivir fuera de la aldea, de la ciudad o de la comunidad, fuera. Tal es el caso, por ejemplo, de los que padecían lepra, los que padecían lepra. Ahora, no solamente era la gente enferma, sino gente que, pues, por ejemplo, los judíos consideraban a los cobradores de impuestos, que estos eran famosos por ser corruptos, por cobrar coimas, por abusar de la gente. Los judíos decían, ellos son unos perros, ellos son gente indeseable, desagradable. Y lo mismo para otras personas, para las prostitutas, los ladrones, los borrachos, etcétera, etcétera, etcétera. Los judíos eran el tipo de gente clean, estoy clean, super cool, fresh, conmigo tú no te juntes porque tú eres la suciedad y yo la limpieza o pureza. Pero hay un hecho muy importante y bastante curioso que ocurre en el ministerio del Señor Jesús. Y es que un día Él está caminando con sus discípulos, con su mancha, con su joya, ¿no? Y de pronto había mucha gente, una muchedumbre estaba que lo empujaba, lo apretaba, ¿no? Porque querían escucharlo, querían que Jesús haga algo por ellos. Algunos se acercaban quizá por curiosidad, oye, ¿qué tiene ese pata de importante, de interesante, etcétera? Pero de pronto, la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, narra que había una mujer que por muchos años había estado padeciendo de una enfermedad extraña, rara. Una enfermedad que le provocaba hemorragias a ella. La hemorragia es la pérdida de sangre, ¿no? Y una pérdida algo excesiva y que no se puede controlar así nada más. Pero imagínate una mujer. Yo no puedo suponer, no lo he investigado, te voy a ser sincero, pero no me imagino el estado físico o la apariencia física de esta mujer. Que de pronto se desprenda de tanta sangre por tanto tiempo, debió haber estado muy débil, no lo sé, muy pálida, quién sabe. Pero ella estaba padeciendo esta enfermedad y ella escuchó y sabía que quien estaba por esa zona o por esos lugares era el Mesías, el hijo de David, Jesús. Así que ella probablemente dijo, había probado de todo. La Biblia dice que ella había gastado su dinero en ir a los mejores médicos, quizá a los brujos, a los chamanes, qué sé yo. Había acudido a muchas personas o había intentado hallar sanidad de muchas maneras, pero nunca lo logró. Así que al escuchar que había un hombre que estaba sanando a los enfermos, estaba levantando, haciendo caminar a los cojos, devolviéndole la vista a los ciegos, de pronto ella dijo, aquí está lo que yo necesito. Ahora, ojo con esto.
En ese tiempo, las mujeres enfermas como ella, las mujeres en primer lugar, por el hecho de ser mujer, ya eran pues no indeseables, pero como que no debía juntarse, por ejemplo, un maestro de la ley con una mujer, a solas mucho menos, ¿no? Por eso es que en el ministerio del Señor Jesús muchos se escandalizaban cuando éste conversaba con las mujeres. Pero en fin, primero era mujer. Segundo, obviamente en la actualidad los cristianos no vemos esta diferencia, que la mujer sea menos que el hombre o tenga menos privilegios que el hombre. Esto no es lo que enseña la Biblia. En ese tiempo las cosas se manejaban así de parte de los judíos y de parte quizá de otras culturas o de la sociedad de ese tiempo. Pero aparte de que era mujer, de que en ese tiempo los judíos consideraban que una mujer no era de tanto valor como un hombre. Número dos, esta mujer estaba enferma, con hemorragia. En la ley judía, en el ámbito religioso, esta mujer era considerada impura. Impura. Y para los judíos la cosa funcionaba así. Si tú eras impuro o estabas considerado impuro o impura, todo lo que tú tocabas también se hacía impuro. Por eso es que en el Antiguo Testamento se dice que incluso los hombres, cuando tocaban incluso hasta sus propias mujeres que estaban en el periodo de menstruación, tenían que purificarse luego. Y las mujeres también, si se sentaban en un lugar y alguien se sentaba en ese lugar donde ellas se habían sentado, se hacían impuros. O sea, esta era la magnitud del entendimiento de cómo se contagiaba, entre comillas, o se traspasaba la impureza. Ahora, entendiendo esto, pasa algo curioso. El Señor Jesús está caminando apretado con la gente y de pronto la mujer toca el borde de su manto, dice la Escritura. Y el Señor Jesús dice algo: ¿quién me tocó? Porque sentí que poder salió de mí. Y sus discípulos le dicen: bueno, Señor, Rabí, ¿no? Oye, hay mucha gente, ¿cómo se te ocurre preguntarte quién te tocó? Pero el Señor Jesús preguntó allí a la muchedumbre, las hizo parar y dijo: ¿quién me tocó? Y la Biblia dice que en el preciso instante en que esta mujer tocó el borde del manto de Jesús, la hemorragia se detuvo y ella fue sana. Alucina. Fue sana desde el momento en el que tocó a Jesús. No tocó directamente a Jesús, tocó el borde de su manto. Pero el Señor Jesús sintió y supo que de él había salido algo para esta mujer. Y ella le dice: yo te toqué, Señor Jesús. En resumen, esta mujer impura, rechazada socialmente, toca a Jesús. Y sucede lo atractivo del por qué yo estaba incluso explicando el contexto de la pureza o impureza de esta mujer. Y es que en lugar de que ella le traspase o haga impuro a Jesús, ocurrió todo lo contrario. El Señor Jesús, el poder que salió de él, purificó a esta mujer, la sanó, la salvó. ¿Te das cuenta? Este es un breve ejemplo, pero poderoso ejemplo y principio de lo que el Señor Jesús haría, de lo que el Señor Jesús había venido a hacer. El mejor y más maravilloso intercambio que ha ocurrido en la historia de la humanidad no ha sido que hayas cambiado tu figurita de Krillin por una figurita dorada de Goku Super Saiyajin 2, ¿no? O que hayas cambiado tu tabs de Psyduck por tu tab de un Charizard, de un Blastoise. El mejor y más maravilloso intercambio de la historia de la humanidad ocurrió en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo
tomó la impureza de un pueblo pecador y desobediente, se la impuso, la cargó, se vistió de ella, usó una corona de espinas, fue traspasado, avergonzado y golpeado, porque él fue tratado como un injusto en lugar de los injustos. ¿Pero qué dio a cambio? Dio sanidad, pureza, salvación. Al pueblo rebelde, al pueblo desobediente, al pueblo enfermo, al pueblo muerto, el Señor Jesús le dio su vida, su bendición, su presencia, su espíritu. Todo lo que el Señor Jesús tenía, fue traspasado al pueblo por el cual Él murió. Y el Señor Jesús cargó lo que el pueblo estaba cargando, es decir, sus pecados y sus rebeliones. Por lo tanto, en este intercambio ocurre algo asombroso, y es que el pueblo, la humanidad por la que el Señor Jesús vino a sacrificar su vida, merecía ser rechazado por Dios. Porque hay un principio muy poderoso en la Biblia que nadie puede cambiar, y es que la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. La muerte. Todo aquel que está muerto en delitos y pecados está, valga la redundancia, muerto, separado de Dios. Muerto en la Biblia significa separado de Dios, alejado de Dios, sin comunión con Dios, que es el dador y la fuente de vida. Este pueblo, este grupo de personas, esta humanidad que se ha revelado, como tú y como yo, desde el principio, desde el momento en el que tenemos uso de conciencia, tú y yo hemos blasfemado, hemos pensado mal, hemos injuriado, hemos atentado contra la integridad de otras personas, de nuestra familia, contra la santidad de Dios. Y lo justo es que para nosotros haya muerte. Lo justo para los pecadores es que la ira de Dios sea desatada o derramada sobre ellos, sobre nosotros. Pero el Señor Jesús dice que todo aquel que pone su fe en Él, que todo aquel que se acerca como esta mujer, que había puesto toda su confianza. Ella no se acercó diciendo, vamos a ver qué pasa. De repente este es un mejor chamán o un mejor brujo que los que había intentado. Ella ya había intentado de todo. Ella fue poniendo toda la poca o mucha esperanza que le quedaba en Jesús. Toda su fe, toda su confianza. Ella ya había rechazado y había dicho, sé que no hay salvación o sanidad para mí. Toca a Jesús. Y en lugar de que la impureza de esta mujer sea dada a Jesús, es la pureza de Jesús la que sana y transforma a esta mujer. Y es lo mismo lo que Jesús haría en la cruz del Calvario. Carga por los pecados de personas, jóvenes, adultos, ancianos, o no tan jóvenes, o más jóvenes, como tú y como yo, y nos da lo que Él tiene, lo que es de Él, su rectitud, su santidad. Pero nosotros, ¿qué le hemos dado? Nuestros pecados, un corazón lastimado, dañado y enfermo. Le hemos puesto en sus manos corazones de piedra. Pero maravilloso intercambio aquel que en el Evangelio se nos es anunciado, que el justo murió por los injustos. El justo, que es Jesús, murió y padeció la ira de Dios por los injustos, es decir, tú y yo y todo aquel que está alejado de Dios. ¿Qué mejor intercambio que este? Ningún otro tipo de intercambio puede igualar o superar lo que el Señor Jesús, lo que Dios hizo en Cristo Jesús. No hay otra esperanza fuera de Él.
No hay posibilidad de salvación o sanidad fuera de Cristo. Él mismo se declaró como el camino, la verdad y la vida, y que fuera de Él nadie puede llegar al Padre, nadie puede tener vida. Fuera de Jesús no hay otro camino. Y puede que encuentres otro camino, pero no te va a llevar a la vida, no te va a llevar a Dios, te llevará de hecho a la muerte y al abismo. El camino de los vicios, de los juegos, de la pornografía, de la infidelidad, de la fornicación. El camino del orgullo, de la autosatisfacción, de la autorrealización, que ahora está muy de moda en nosotros los jóvenes. Oye, no, yo tengo que pensar en mí mismo primero. Yo y yo. Y después el resto. Pero si Jesús hubiese pensado así, otra sería la historia, ¿sí o no? Él diciendo yo primero y después el resto. Si hubiese pensado así, hubiese dicho a la mujer que la tocó: oye, ¿qué te pasa? No me vuelvas a tocar, ¿no? Me puedes hacer impuro a mí también. Pero así no es Dios, así no es Jesús. Y lo que hoy te ofrece el Señor Jesús es lo mismo que le ofreció a esa mujer: sanidad, salvación y un nuevo comienzo.